Bien, gracias. Qué ¿Cómo está bien, usted? muy bien, gracias a Dios. Y también está llegando Benjamín, buenas noches. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por este día que nos has bendecido. Ha sido un día donde hemos estado en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor. Reconocemos, Señor, que hemos pecado con nuestros malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, pero gracias mil por darnos la verdadera libertad en el perdón de los pecados que Cristo Jesús ganó para con nosotros. Te pedimos, Señor de los cielos, que el Espíritu Santo nos mantenga en la fe y también produzca en nosotros frutos de arrepentimiento, que podamos vivir bien en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con el prójimo y también poder enseñar a otros la verdad de tu palabra. Bendice nuestra lección esta noche y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces estamos estudiando en la lección 3 los problemas de la disciplina eclesiástica de la congregación con los dos capítulos de Corintios, el 5 y el 6. Recuerden que los primeros cuatro capítulos los dedicamos a hablar de la disciplina entre los líderes y es muy bueno empezar con esto porque lo que habíamos visto, a veces entre los líderes puede haber más problemas o a veces no somos capaces de hablar entre hermanos en la fe y a veces vienen las divisiones y vienen todas las circunstancias difíciles que podemos vivir. Y hasta acá lo que hemos visto en cuanto al uso de las llaves, hemos hablado de la disciplina eclesiástica, hemos hablado de la excomunión y es importante que tengamos cosas muy claras, ¿cierto? En cuanto a esto, una disciplina eclesiástica, teniendo en cuenta Mateo 18, cualquiera de nosotros la puede empezar, pero una excomunión siempre debe ir a la iglesia. O sea, la iglesia es la que hace la excomunión, no una persona sola. Y eso es donde vemos también diferencias doctrinales con el catolicismo romano y con otras identidades espirituales, porque por lo menos yo he escuchado que muchas veces un solo pastor hace la excomunión, nadie se da cuenta y eso no es bíblico. Entonces, avanzando con nuestras tareas, nuestras preguntas de casuística, ya vamos para el capítulo 6. El capítulo 6, recuerde que nos presentan tres problemas. El capítulo 5, el problema del joven que tiene relaciones sexuales o tenía relaciones sexuales con su madrastra, pero también hablamos de otros casos. Acuérdense que hablamos acerca de las drogas, el alcohol, hablamos también acerca, pues, creo que hablamos del aborto y de la homosexualidad. Y yo les compartí un documento que no hablamos la clase pasada, que es un documento de la angustia, que es la Mm. historia del hijo de un pastor que se suicidó. Espero que lo hayan leído porque ese documento tiene el propósito de ver lo que puede pasar en un suicidio, ¿cierto? Y ese documento es muy bueno saberlo porque muchas veces podemos caer en el legalismo de enviar a alguien al infierno sin saberlo o esa persona antes de morir, como la historia del hijo del pastor que se arrepintió y tenía la fe en Cristo Jesús y por eso fue al cielo. Entonces, ojalá hayan leído bien el documento porque eso les ayuda también en la casuística. Recuerden que la casuística son casos que vivimos en la iglesia y que la Biblia nos guía a la solución, pero a veces podemos encontrar varias soluciones a esto. Ahora, en esta quinta pregunta, ¿cuál es su opinión de acudir a los jueces civiles para solucionar los problemas de la iglesia? Bueno, ¿quién quiere participar? Juan. Bueno, a ver.
Yo le puse así, no es correcto acudir a los jueces civiles porque manchamos la reputación de la congregación. En Primera Corintios capítulo 6 versos del 1 al 6 también ahí nos las dice, ¿no? ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Era indigno de parte de los miembros, o es indigno de parte de los miembros de la congregación que acudamos a las cortes paganas para arreglar las diferencias. Los cristianos debemos de ser capaces de hacerlo entre nosotros mismos. Muy bien. Y para eso Dios nos regaló la amonestación fraternal. Está muy bien, Juan. Y ese es el tema de esto. Por esto, cuando nuestra congregación llega al límite, porque eso muchas veces ha pasado, llegar al límite para arreglar un problema usando jueces, pues no solamente desacredita a la congregación, sino también al mismo Dios y su palabra. ¿Por Ujú. qué? Porque otra vez, Dios nos ha dado la herramienta de la amonestación fraternal para poder solucionar esto. Por eso, muchas veces ustedes tienen que acostumbrarse a eso. Por ejemplo, a uno lo han acusado, pues yo he pasado por esas, de personas que perseguimos a otros porque queremos hablar con alguien. Entonces, tal vez sabemos dónde trabaja o dónde vive y estamos esperando la oportunidad de hablar con esa persona, pero por lo menos yo casi no volví a hacer eso porque una vez alguien estaba demandándome por persecución, pero también un problema que la congregación aquí tuvo, también una familia llevó a muchos de los líderes a la fiscalía y los estaban acusando por secuestro y también por otras cosas que, bueno, gracias a Dios no surgió nada de eso, pero realmente eso pasa hoy en día. Y nosotros tal vez vamos a vivir esto. Usted y yo sabemos que tenemos la libertad cristiana, ¿cierto? Y en nuestra libertad cristiana podemos ir a los jueces civiles, pero cuando ya son cosas que están en la iglesia, que hay libertad para poder hablar como hermanos en la fe, el propósito que nos enseña las escrituras, por eso estamos hablando de la madurez de la Biblia, pues y el Espíritu Santo nos va a ayudar arreglar las situaciones. Por eso siempre damos unos consejos. Es muy bueno que nosotros no tengamos negocios con los hermanos de la congregación o tampoco prestemos dinero. Si alguien necesita dinero y podemos dar una ofrenda, es diferente. También es bueno, si nosotros trabajamos con hermanos en la iglesia, pues tener mucha prudencia, tanto en el trabajo como en la iglesia, porque a veces las personas no saben interpretar esto. Y hay otras cosas que nosotros necesitamos cuidarnos para cuidar la hermandad. Yo sé que a veces podemos tener productos para vender a los hermanos en la iglesia y en sí, eso se puede hacer, pero cuando la persona no está pagando o cuando la persona no devuelve el préstamo que se hizo o cuando la persona, yo la contrato para trabajar y no cumple la misión de esto, pues ahí es donde empiezan los problemas. Por ejemplo, es de la historia, de la vida real. Hay un hermano que yo conozco que tiene un negocio de bobinado de motores y muchas veces las empresas le pagan facturas a 30, a 60 días. Entonces él para poder tener flujo de caja
pues había un pastor que era conductor de bus y el conductor de bus, pues él sí tenía flujo de caja todos los días, puesto que el bus era de él, pero él también era pastor. Y este pastor siempre le compraba las facturas al hermano, al fiel de la iglesia, y ya luego las cobraba. O sea, lógicamente las compraba por un precio menor y luego cobraba pues lo que era. En sí en el negocio no hay nada malo, porque el otro necesitaba el flujo de ventas. Pero el pastor se dio cuenta de que el tema de los bobinados era un buen negocio y quiso asociarse con el hermano y se asociaron y eso terminó en un problema. Esa sociedad duró 15 días y una iglesia dividida. ¿Se pueden imaginar? Una sociedad que vivieron problemas en 15 días y ya eso se llevó a la iglesia se dividió. Entonces, ¿y eso dónde fue a dar? A los jueces. Y eso fue una historia muy larga. Entonces, mire que nosotros necesitamos tener mucho cuidado con esas cosas. Por eso el dinero de la ofrenda a la iglesia no es para prestarla a nadie. Si un hermano tiene una necesidad y la congregación puede ayudar, pues que le ayude, porque la persona tal vez quiere pagar y tal vez no tiene cómo pagar y empieza a alejarse o no ir a congregarse o una cosa y la otra y eso a veces trae problemas. Y Ujú. ustedes saben que somos muy emocionales. Ustedes saben que a veces no tenemos la paciencia y es donde hay esos problemas. Entonces, en lo más posible, un 99.9% arreglemos las cosas en la iglesia. Y ustedes saben que llevando los pasos de la amonestación fraternal, pues con un perdón se arregla. Y claro, que si yo soy el que agredí, pues el fruto del arrepentimiento va a ser pues restituir lo que pasó. Acuérdense cuando estudiaron en Academia Cristo las C que tienen que ver con el tema del arrepentimiento, ¿cierto? Que es la contrición, la confesión, la confianza, ¿cierto? El cambio y la contribución. O sea, el punto último de la contribución es que si yo robé, en lo posible, devolver, tratar de devolver o cuando hay veces no se pueden arreglar muchas cosas, pero que sí mostremos el deseo de arreglar. Entonces tengamos mucho cuidado con eso y también pues oremos por las iglesias, por los hermanos y todo esto. Y desafortunadamente a veces, por ejemplo, la iglesia quiere ayudar a las personas con empleo y a veces no somos cuidadosos de tener un contrato de trabajo para que la persona haga ese trabajo y a veces eso termina mal porque la persona no entiende y entonces ya va a estar pidiendo que le deben liquidaciones, que vacaciones y todo eso y eso generalmente ¿dónde termina? En los jueces. Entonces hay que tener mucha prudencia en lo que hacemos y trabajar bien en lo que la Biblia nos dice. Y gracias a Dios tenemos este punto de los Corintios. No sé, Ada había levantado la mano. No, pastor, si no, se me había levantado, no, 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 pastor. Bien, Eso lo que estaba viendo, no. bien. Entonces, sí, siempre eh, lo espiritual, arreglémoslo en lo espiritual y confiemos de que eso no se salga de más. Bueno, ¿ustedes qué le dirían a un pastor si el pastor dice que en su congregación no hay problemas? ¿Qué le contestarían ustedes? Héctor. Yo lo que contesté aquí, pues si la congregación entonces debe estar en el cielo. Ah, Sí, si una congregación no tuviera problemas, entonces no tendría pecadores y pues eso no existe aquí en la tierra. O el pastor tal vez tolera muchos pecados o no conoce a su rebaño bien. Pero lo principal que siento yo aquí es que pues simplemente el mensaje de ley y evangelio no se está llevando a cabo, es puro evangelio. Y pues entonces eso lleva a la complacencia en el pecado, ¿no? muy bien, excelente. Y esto lo pongo porque yo he escuchado a muchos pastores decir eso.
Y sí, en verdad, cuando un pastor afirma esto, es porque sí tiene un problema con la ley del Evangelio y ya sabemos, está más enfocado en el Evangelio y también no está mostrando interés por sus fieles, porque realmente por eso se llama la iglesia militante. Entonces, que milita, que está en la guerra, que estamos en los tropiezos, que estamos en las dificultades. Eso es la iglesia militante. También otra situación que pasa es que desafortunadamente puede ser que el diablo sea quien dirija esa congregación, porque cuando no somos capaces de ver el pecado, de ver lo que en verdad, por qué vamos, pues el diablo no quiere que nosotros sepamos que tenemos un pecado. El diablo es feliz que nosotros sepamos que somos libres, que podemos hacer lo que queramos. Entonces, esa es otra circunstancia. Y otra circunstancia es que también ahí muestra un problema con la doctrina, ¿cierto? Y generalmente en esas iglesias donde se predica el legalismo, sabemos que se producen muchos fariseos, y al producir fariseos, pues todos que van a creer que viven bien, que viven perfectamente. Muchos van a creer eso. Y realmente, pues, nos damos cuenta luego de tantos problemas. Eh, una vez conocí a alguien que iba a una iglesia de identidad evangélica y yo recuerdo que nos criticaba mucho a nosotros como pastores que porque bailábamos o nos tomábamos una cerveza o compartíamos con la gente y él criticaba eso, ¿cierto? Y él se montaba a los buses a predicar y tanta cosa, pero de un momento a otro dejó de creer. ¿Y por qué dejó de creer? Por una sencilla razón, porque cuando le llegó un problema en su vida, llegó una tentación, no fue capaz de soportarlo y lo que hizo fue alejarse de la iglesia. Por eso nuestros sermones, por eso nuestras clases, por eso todo lo que podamos hablar en la congregación debe de tener la ley del Evangelio, mostrar el problema que podemos tener y también mostrar la solución en Cristo y mostrar cómo vamos a vivir, porque siempre hay muchas dificultades en las cuales podemos vivir. También nunca podemos olvidar que la iglesia no es un museo de santos. Entonces, todos pecamos de pensamientos, de palabras y de obras. Y el centro de la iglesia no sería Cristo, sino el hombre, porque generalmente están predicando de ese texto que hay en los hebreos que es tan mal interpretado que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces ellos están buscando su propia santidad, pero ya sabemos la interpretación de ese texto. Pues Cristo nos hizo santos y por eso nosotros podemos ver a Dios, por la obra que Cristo hizo. También, por último, pues el pastor no conoce las escrituras. Y es de ahí lo importante, lo que ustedes están viviendo en Academia Cristo con ser sembradores y el grupo sembrador, porque en sí, mientras que ustedes son sembradores, están aprendiendo a guiar a la iglesia, a sus hermanos, a nuestros hermanos. Por eso, cuando estamos hablando de los 5 hábitos que hay en Academia Cristo para desarrollar los grupos sembradores para que lleguen a ser iglesias, es muy importante eso, porque mire, que uno de los hábitos es eso, ayudarnos unos a otros, y no solamente es material, sino hablando espiritualmente. Y ustedes, mientras que están siendo sembradores, pues tienen como esa práctica de la oportunidad de hablar con las personas, predicar la ley del evangelio, irlos conociendo, y empezamos a encontrar que hay muchos problemas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y esto también nos lleva a hablar del segundo problema que nos presenta Pablo en el capítulo 6. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿ustedes pueden explicar esos dos conceptos, la libertad cristiana y el pecado?
y si tienen algún ejemplo, lo pueden citar. Y recuerden que esto está tomado del versículo 12 del capítulo 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. ¿Quién desea participar? Héctor. Sí, pastor. Sí, fue el versículo que puse yo ahí. Y eso es lo que puse en mi respuesta, ¿no? Como cristianos realmente somos libres de hacer lo que queramos siempre y cuando nos mantengamos fuera del pecado. Pero muchas veces hay un área gris allá afuera que nosotros no sabemos los límites y pensamos que pues un pecado no es tan malo como el otro, pero Dios no tiene jerarquías para el pecado. Entonces, la Biblia ni lo prohíbe, ¿cuál es la frase? Ni lo prohíbe, Me lo manda. ni lo manda. Acaso, claro, pues el alcohol, ¿no? Pero el otro día estamos platicando de fumar, que es un excelente ejemplo. Sabemos que es malo, que es dañino para nosotros, que nos puede dar cáncer, y sin embargo, pues la Biblia no habla nada de fumar, ¿no? Entonces, yo pienso que la mayoría de los vicios entran dentro de esto, ¿no? Sí, muy bien. Y es muy interesante que nosotros identifiquemos lo que es la libertad cristiana, ¿cierto? Entonces, por la fe en Cristo, ya tenemos primero que todo la libertad de la condenación que merecemos por quebrantar los 10 mandamientos. Y bueno, aquí está el texto de Génesis 3 que muestra las consecuencias del pecado. Pero nosotros merecemos la muerte eterna, pero pues Cristo nos hizo libre de esa condenación. Y esa libertad que Cristo ganó para nosotros, de que nosotros ya no somos esclavos del diablo, del pecado, ni de la muerte eterna, pues nos da una libertad para servir a Dios. Y cuando nosotros sabemos que podemos servir a Dios sin temer que nuestra vida santificada se dañe o que se contamine con el pecado o que sufra la ira de Dios, pues realmente podemos hacer muchas cosas que en verdad la Biblia nos permite. Y la ley, ya sabemos que nos impulsa a llevar vidas santificadas y aquí usando el tercer uso de la ley o la ley como guía. Pues nosotros sabemos que el amor nos mueve para vivir en amor. Ese amor de Dios nos lleva a vivir en el amor. Somos libres de las leyes mosaicas. Recuerden que todo esto es la ley ceremonial y somos libres de tener reglas por las cuales tratan de obligar nuestra conciencia. Y el pecado, sí es muy claro ese concepto que es rebelión, que es culpa, que es errar el blanco. Hay un libro que nosotros ya estamos terminando de estudiar los líderes y pastores acá en Colombia que se llama La Libertad Cristiana. Está en Academia Cristo, se los recomiendo. Mucho de la explicación que di en la primera parte de esto, pues está tomado de ese libro. Y es muy interesante cómo habla de esa libertad que tenemos esa libertad en Cristo. Pero nosotros necesitamos tener cuidado, ¿cierto? Jesús nos enseña y nos habla de que nosotros no seamos piedra de tropiezo para nadie y usa la palabra escandalizar. Por eso nosotros nos esforzamos por enseñar la palabra de Dios en toda su verdad y pureza. Nos esforzamos por la obra del Espíritu Santo en vivir de una manera que honre al Evangelio. Pero cuando ejercemos nuestra libertad cristiana con amor y consideración por la conciencia de los otros, tenemos que preguntarnos si nuestras palabras, nuestros actos no sean tropiezos para la fe de otro o que el otro se pierda. Recuerde cuál era el problema que estaba acá. El problema es que ellos estaban
diciendo que podían tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y que la fornicación ellos la consideraban como parte de la libertad cristiana. Pensemos hoy en día, por ejemplo, con la homosexualidad. Muchos pueden ver eso como parte de la libertad cristiana. Pero si nosotros vemos que en la iglesia hay alguien que tiene ese pecado de la homosexualidad, pues nosotros podemos ser piedra de tropiezo para esa persona. O un ejemplo, pues no tratándola como hay que tratarla, en amor, ¿cierto? Entonces, de un momento a otro, esa persona ve que tenemos desprecio hacia ella, no le hablamos, no la admiramos, pues al último se va a ir. ¿Y por qué? Porque si esa persona tiene ese problema, ¿a qué estamos llamados? A mostrar el pecado, a hablar de la ley, mostrar la circunstancia que es y que esto no hace parte de la libertad cristiana. Pero, por ejemplo, ¿dónde nosotros podemos ser piedra de tropiezo? Si sabemos que un hermano en la fe tiene problemas con el alcohol, que se toma una cerveza y quiere la segunda y quiere la tercera, pues para no ser piedra de tropiezo para él, pues yo no me voy a tomar una cerveza al lado de él o que él me vea tomándome una cerveza. Eso no es ser fariseo, sino que yo no quiero que él diga, yo me tomo estas cervezas porque el pastor se tomó una cerveza y él termina patrocinando su pecado, el alcoholismo. Entonces, no queremos ser piedra de tropiezo en eso. También con el matrimonio. Pues sabemos que los matrimonios, todos tenemos problemas en los matrimonios, pero que, se, que nuestro matrimonio sea una luz para los matrimonios de la iglesia, que no seamos piedra de tropiezo para eso, de que públicamente se den cuenta que uno maltrata a la esposa o que uno es muy mal mayordomo en la casa y que mantiene aguantando hambre a los hijos, a la esposa, pues eso llega a la iglesia y va a ser piedra de tropiezo para muchos. Entonces son ejemplos que nosotros necesitamos considerar. Hay una frase que usamos, es que cada vez que nosotros demos un paso, que demos el paso bien, pero que el talón no nos quede por fuera. Porque si estamos dando un paso y el talón queda por fuera, eso ahí es donde estamos fallando en nuestra libertad cristiana. Es ahí donde nosotros también necesitamos ver que, bueno, yendo aquí más con el sexo prematrimonial y extramarital, que es lo que es el caso del contexto exacto que Pablo está hablando, pues Pablo les tuvo que recordar que eso ya no entra dentro de la libertad cristiana, sino que hace parte de la ley moral, del sexto mandamiento. Por eso nosotros como consejeros necesitamos identificar bien lo que es la ley moral ceremonial y la civil. Pero cuando estamos estudiando, por ejemplo, las leyes civiles que hoy en día no están activas para nosotros, pero si nosotros podemos ver eso, nos vamos a dar cuenta que hay combinaciones de leyes, es decir, combinación de ley moral con la ley civil. Y eso aplica muchas veces para una consejería. No es que vamos a hacer una ley civil algo como un mandamiento del Nuevo Testamento, no, sencillamente nos ayuda a aplicar en la casuística de esos temas. Entonces hay un ejemplo en la Biblia que es una mujer en embarazo, está en una riña, hay dos personas peleando y una de esas personas hace algo a la mujer y la mujer pierde el bebé. Pues, ¿qué dice la ley civil? Pues ahí que vemos que hay un pecado contra el quinto mandamiento, no matar. Y precisamente se usa esa historia como para hablar del aborto. Pero ¿cuál es la solución? Dice Dios que hay que llamar al esposo, hay que llamar al juez y el esposo va a poner la multa a la persona que hizo eso. Y ahí es donde está la famosa frase ojo por ojo, diente por diente,
pues porque se perdió el bebé, y hablando pues un poco más del aborto, que ya los fariseos después dañaron el propósito de eso. Entonces, ¿para qué caso nos serviría eso? Pues muchas veces eso no nos serviría cuando hay problemas entre dos hermanos en la fe y están peleando por cosas materiales, aunque un bebé no es algo material, pero miren en la práctica, el esposo va a poner lo que va a pasar. Entonces, si hay dos que están peleando por cosas materiales, uno puede usar esa parte de la historia y decir, mire, pues vamos a poner acá una condición, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Usted qué dice cómo se va a arreglar? ¿Usted otro cómo se va a arreglar? Y listo. Pero cuando ya estamos pecando contra los mandamientos como tal, pues ahí no hay libertad cristiana. No hay, no hay libertad cristiana. No adulterarás. Eso es punto aparte. Por eso, cuando hay vida sexual fuera del matrimonio, bien sea solteros o casados, es un pecado contra el sexto mandamiento. Por eso Pablo les hace esta referencia, ¿cierto? Por eso Pablo dice que las comidas son para el vientre y el vientre para las comidas, ¿cierto? Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, mire, habla del tema en la diáfora, pero cita realmente el sexto mandamiento, la ley moral. Y luego dice en esa sección, o ustedes ignoran que son cuerpo del o templo del Espíritu Santo, es su cuerpo. Y hablando del sexto mandamiento. Entonces, ustedes y yo necesitamos tener un conocimiento, un carácter, una madurez de poder conocer bien los 10 mandamientos y en muchas oportunidades, pues si no encontramos esa coincidencia exacta con un mandamiento, pues yo sé que la Biblia en algún lugar nos va a dar alguna respuesta. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser muy claros. Un ejemplo de, de los tatuajes. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento sí fue prohibido el tema de los tatuajes porque muchos se rasgaban la piel y todo eso para los muertos y para sus dioses, y Dios prohibió, pero hacía parte de la ley ceremonial. En el Nuevo Testamento no hay nada acerca de eso. Entonces eso entra dentro del juicio cristiano, pero ya hay que analizar qué me tatúo, hay que analizar dónde me tatúo, ya hay que analizar si no estoy pecando contra el quinto mandamiento, porque hay gente que ya se pone tatuajes aquí en el cuello, por donde pasa esta vena que es tan importante, o van a partes que ni siquiera cambian los aparatos y terminan con infecciones en el cuerpo, o hay personas que ustedes ya saben que se están tatuando hasta los ojos. Ahí es donde hay un pecado contra el quinto mandamiento. Ahí ya no hay libertad cristiana. Entonces, hacernos un tatuaje lo podemos hacer en nuestra libertad cristiana, sí, pero depende qué tatuaje nos vamos a hacer. Aunque tal vez muchos tendrán tatuajes de la juventud, que hoy en día se arrepiente de tenerlos. Pero mire que ya vemos esto, hay libertad cristiana en esto, pero a veces va a haber aplicación del quinto mandamiento, no matar. Entonces, espero que estos ejemplos que les estoy poniendo, ustedes puedan hacerlo con otros ejemplos, que eso es muy importante. Y lo mismo pasa con el alcohol. Tenemos libertad y la Biblia dice, bueno, que podemos tomar hasta estar contentos. Pero si yo no soy responsable con el consumo del alcohol, sino que termino embriagado, pues mire lo que pasó con Noé. Mire también lo que pasó con Lot. Son historias que nos muestran cómo hubo pecado también contra el sexto mandamiento, porque Noé se desnudó y Lot, sus hijas tuvieron relaciones sexuales con él, el incesto. ¿Y a causa de qué? Del alcohol, del abuso del alcohol. Y en el fondo, ustedes saben que también toda botella de alcohol dice que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Entonces también es un pecado contra el quinto mandamiento.
Entonces, hay que saber combinar eso y explicar bien todas estas cosas. Pablo, sí, Héctor, si puedes abrir tu micrófono. Si lo puedes abrir, que no te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado. Ahí sí. Que si pudiera usted regresarse a la otra diapositiva y Sí, explicar un poquito más las últimas dos, no, la otra, la que estamos viendo. Dice, los cristianos no tienen libertad para pecar, solo los asuntos en los que Dios no ha mandado. No entiendo muy bien esa última en relación a la anterior. sí. O sea, solo los asuntos en los que Dios no ha mandado, esa es la libertad cristiana. Estamos hablando, por ejemplo, el del fumar, el del alcohol, esos son los ejemplos que hablamos, ¿cierto? Pero ya sabemos que en nuestra madurez cristiana hay una línea que no podemos pasar, que no podemos pasar. El bailar es otro ejemplo. Tenemos libertad de bailar, sí, pero ustedes saben que hay un tipo de música que no es muy bueno bailar, ¿cierto? Como el reggaetón, es un ejemplo de eso. Y también puedes saber qué puede pasar con los bailes. O sea, son muchos ejemplos que uno puede poner. Muy bien. Entonces ya sabemos que Pablo está hablando que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esto es un versículo muy clave para esto, porque ¿cuál es el interés del cristiano en el uso de la libertad cristiana? Es dar gloria a Dios. Y Dios no es glorificado si somos condenados por un hermano débil, por insistir en nuestra libertad. Por eso hay hermanos que son débiles en algunas cosas. Como les estaba diciendo, si yo sé que mi hermano es débil en tomar alcohol, yo no me voy a tomar una gota de alcohol delante de él ni con él. Es que el hermano es débil porque es muy ojicontento. Es que él se mantiene mirando las mujeres así como ve pasar el carro de valores. O sea, pues eso es adulterio, eso lo sabemos. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos ayudarles siendo ejemplo de no hacer eso. O el vocabulario, por ejemplo, en mi tierra, acá en Medellín, de verdad es que la gente es muy grosera para hablar. Usted no puede tener una conversación con alguien, pues, que sean, aparte de la iglesia, que tenga que estar recordándole a uno la mamá o usando otros términos. Pero uno tiene que cuidarse de eso, ¿cierto? Uno tiene que cuidarse de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ahí no estamos glorificando a Dios. Entonces, Dios no es glorificado si insistimos en nuestros derechos y hacemos que un hermano débil haga lo que cree que es malo. El mundo insiste en sus derechos, pero los cristianos renunciamos a ellos en el interés de la conciencia de otro. Esa es la senda del amor que también le da gloria al nombre de Dios. Hombre, que un hermano en la fe, una hermana en la fe es muy glotón. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? No propiciando eso, de que si uno lo invita a comer, pues uno le ayuda a comer moderadamente y no dándole la chuchería, no se come de todo, dele a este esto, no, ahí le estamos haciendo un daño al hermano. Entonces, hay muchos ejemplos que uno puede pensar en cuanto a esto. Entonces, es muy importante que todo lo que hagamos, si no sabemos que está dentro de los 10 mandamientos, hagámonos esta pregunta. ¿Esto es para la gloria de Dios? Y yo creo que vamos a poder explicar esto. Entonces, aunque encontramos la diáfora que hay muchos temas de la libertad cristiana, ustedes estudiaron esto en el curso de Academia Cristo del legalismo, ya sabemos que no vamos a abusar de esto. El Señor nos guía en el uso de nuestra libertad, lo que dice las Escrituras, y es ahí donde estos principios son muy importantes tenerlos. Ada.
Pastor, una consulta. Por ejemplo, un matrimonio conviven y el esposo no quiere casarse, ¿están viviendo también en pecado? Tienen ya hijos, viven, bueno, normal, como un matrimonio, pero el esposo le dice, no es necesario casarnos, sin casarnos podemos ser felices, le dice a su esposa porque la esposa quiere casarse. Entonces, hay dos escenarios para contestar esto, ¿cierto? El primer escenario, si los dos son creyentes, pues hay que hacer lo que la Biblia dice. Y bueno, el matrimonio, Dios instituyó el gobierno en Romanos capítulo 13, nos enseña de que instituyó el gobierno para mantener el orden, ¿cierto? Ujú. Y Dios comisionó al gobierno para encargarse de los matrimonios. Y el deseo de Dios es que siempre hablemos la verdad. El problema de la unión libre, el problema es que la gente cuando vive en unión libre no quiere ser responsables del matrimonio como tal. Y el problema es que queremos hablar siempre con la verdad. Entonces, si yo estoy en unión libre con alguien, pues yo no soy obligado a quedarme con esa persona, por decir algo, No. ¿verdad? Ujú. Pero si el hombre es incrédulo y la mujer es creyente, Eso es lo que pasa, ¿no? sí, y la mujer quiere casarse, pues Dios ve eso, de que ese es el deseo de la mujer creyente. Oh, ya. Sí, y porque Ujú, a veces no podemos arreglar las cosas, a veces, eh, bueno, lo vemos con nuestros hijos. Uno los mm, aconseja y todo eso, y siempre hay un hijo que hace las cosas a lo torcido, el otro lo hace al derecho, y el que lo hace a lo torcido, siempre hay problemas con él, ¿cierto? ujú. Sí, es verdad. Y entonces muchas veces nosotros actuamos así y es difícil arreglar eso, pero la parte que es creyente, pues en su corazón debe estar ese deseo de casarse, de querer hacer bien las cosas, ¿bien? Ya. Gracias, pastor. Y el matrimonio es muy importante. Hay un libro también en la Academia Cristo que llama La fotografía del matrimonio. Es muy bueno. Léanselo. Y ese libro le ayuda mucho hasta para la consejería. ¿Y Ya. por qué tenemos estos temas aquí en la consejería? Porque nosotros necesitamos diferenciar entre lo que es libertad cristiana y lo que es pecado cuando estamos hablando con las personas. Y nosotros necesitamos, en medio de la conversación, identificar si se está abusando la libertad cristiana para poder dar un buen consejo bíblico. Porque si no vemos eso, un ejemplo que estamos viviendo hoy, pues que yo ya viví la experiencia. Yo les estoy contando muchas historias que han pasado en mi ministerio de más de 20 años. Por ejemplo, el tema de la marihuana medicinal, ya tuve el primer caso. Entonces, porque dicen medicinal, creen que no tienen los mismos efectos que tiene la marihuana como tal. Entonces, otra vez, nos paramos en el versículo de Efesios, ¿cierto? Donde hay disolución. Entonces, yo hablando con esa persona, yo le dije, entonces, cuando usted se fuma el pucho de marihuana, ¿usted qué siente? Y la persona explica qué siente, o sea, está drogada, no tiene control de sí mismo. Es un pecado. Ahí está el pecado, hay disolución. Entonces, esos temas nosotros necesitamos tenerlos claros porque, por ejemplo, en Estados Unidos creo que hay lugares que es libre, la marihuana medicinal, acá en Colombia ya está entrando. Y como le dije, ya pasa un cristiano con eso, diciendo de que como tiene muchos dolores, entonces alguien le aconsejó consumir esto, y que de que consume la marihuana por la noche, la famosa marihuana medicinal, no siente dolores y puede dormir. Claro, pues puede dormir porque está drogado. Entonces son temas que hay que hablar bien, que hay que estar conectados. Esa otra pregunta tiene que ver mucho con algún problema que a veces vemos en las iglesias, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema que vemos? Que a veces no exhortamos a ciertas personas porque tienen ciertos dones espirituales. Por eso Amén. es esta pregunta. Explicar cómo los dones espirituales pueden llevarnos a eximir la ley moral, los 10 mandamientos.
Amén, pastor. Dale, Julio. Bien, sí. Es importante esto porque un don espiritual es un regalo de Dios para el servicio de la congregación, de la comunidad. Y muchas veces cuando el líder, por ejemplo, un gran maestro de la palabra, se percata de los reconocimientos, todo el mundo reconoce que es un gran maestro, escucharlo es una maravilla por cómo Dios lo usa, pues. Y cuando él cree, se siente eso que erróneamente él cree que Dios aprueba su conducta y muchas veces conductas equivocadas. Ese es el gran peligro porque realmente se olvida de los frutos espirituales y que los frutos espirituales deben ser el amor, la paciencia, la bondad, el dominio propio que realmente dan el carácter moral del líder. Y estos frutos tienen que ver con el respeto, que cuando vemos a la ley como guía, cuando la vemos como freno, es decir, cuando el líder pierde esa perspectiva, realmente es cuando puede ocurrir esto. Gracias. Muy bien explicado, ¿cierto? Entonces, sí, el Espíritu Santo nos da los dones para el bien de toda la iglesia. Ya sabemos que los dones que se nos ha dado no es para la gloria personal, no es para que nos jactemos, sino que vamos a usarlos bien para el servicio de la iglesia. Y todos somos pecadores y necesitamos usar la ley moral en nuestras vidas como espejo, como freno y como guía. Puede ser el único que canta muy bien en la congregación, pero cometió un pecado público. O todos sabemos de un pecado que él está cayendo, hay que decirse. Puede ser el mismo pastor. Es que nos vamos a quedar sin pastor. ¿Qué más vamos a hacer? Pero recuerden cuando Natán exhortó a David. Acuérdense de esa historia. Entonces, es que esta persona es la que mejor hace la liturgia en la iglesia. Como si yo le digo, no va a volver a estar. No, es que es el amor por amor a él y por amor a la iglesia. Mejor dicho, puede tener los superdones para servir en la iglesia, pero si él cayó en un pecado, si caímos en un pecado y no nos hemos arrepentido de ese pecado, pues cualquiera puede exhortarnos. Y si somos maduros espiritualmente, pues sabemos que vamos a pedir perdón. Pero recuerden que hay las consecuencias del pecado. ¿Qué hace que un pecado sea más grave que otro? Pues sabemos que todos los pecados ante los ojos de Dios es igual. Pero ¿qué hace que un pecado sea más grave que otro? La consecuencia del pecado. Usted dice una mentira pequeña, es pecado, pero tal vez no va a pasar nada. Pero usted dice una mentira para estafar, para robar, y se dan cuenta, la consecuencia del pecado es que vaya a la cárcel. Entonces, mire que la consecuencia del pecado se muestra que hay un pecado más grave que otro. Y otra vez, puede ser el mejor administrador, puede ser la persona más alegre de la iglesia, puede ser el que llama a todos a trabajar juntos. Piensen en lo que ustedes quieran, pero desafortunadamente pecó, hay que exhortarle, hay que mostrar el pecado, hay que llevar los pasos. Y eso pasa en muchas congregaciones, que yo me he dado cuenta de historias de eso. Por los famosos grupos de danzas o los que cantan. Yo he escuchado muchas historias que cometen un pecado y les dicen, no, es que ¿cómo les vamos a decir si ellos son los que cantan en la iglesia? Nos quedamos sin cantores. Entonces, imagínense cuando dicen eso. ¿Y entonces dónde va a ir su alma? Al infierno. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que siga sirviendo en la iglesia condenado al infierno o que pida perdón y que la gente aprecie que esa persona tiene su don y que aprecia la palabra de Dios? Es mucho mejor. Y ya depende pues del pecado que haya hecho. Entonces, mire que muchas veces puede pasar esto. Por eso nosotros podemos confundirnos en no mostrar la ley a aquellos que han pecado porque según nosotros tienen mejores dones que todos.
Entonces ahí pecaríamos contra el tercer mandamiento, porque creemos que los que tienen dones son más importantes dentro de la iglesia y si pecan no podemos exhortarles y eso hay que quitarlo de nuestra mente. Entonces, como consejeros, estamos llamados a exhortar y que nos exhorte. Bueno, esta frase de Martín Lutero, una congregación cristiana debe ser consultada si uno de sus miembros ha de ser excomulgado. Yo ya les hablé de este punto al inicio de la clase y de las otras clases. Entonces, mire que Pablo no estaba dispuesto a excomulgar al hombre que vivía en adulterio con su madrastra, sino que llamó a la congregación para que actuara. Y eso es lo que vemos en Mateo 18, el 15 al 17. Dilo a la iglesia. Por eso, la novena tesis del el doctor Walter escribió un libro que se llama La Ley y el Evangelio, pero también escribió otro libro que se llama La Iglesia y el Ministerio, que afirma él. El ministro no tiene derecho de imponer o llevar a cabo excomuniones solo sin haber informado previamente a toda la congregación. O sea, uno tiene que hacer todos los pasos. Es muy diferente cuando tenemos la congregación y empezamos el primer paso y la persona no quiere arrepentirse y yo le digo a la persona, es mejor que no tomes la Santa Cena. Porque recuerde que cuando estamos estudiando 1 Corintios capítulo 10 y capítulo 11, nos dice, cuidado con tomar la cena indignamente. ¿Y qué es tomar la cena indignamente? Cuando no nos examinamos a nosotros mismos, cuando no hay arrepentimiento, pues no puedo tomar la Santa Cena. Entonces, cuando yo le digo a alguien que no tome la Santa Cena, no lo estoy excomulgando. Estoy diciendo que por su bien espiritual no tome la Santa Cena para que no tome juicio de condenación y para que pueda pensar bien en todos los pasos. Entonces, ¿cuándo llega la excomunión? Cuando ya la iglesia es el último paso y realmente ya sí se hace público, sí se hace una carta y se le da a la congregación. Juan Julano no es miembro de la iglesia. Y otra vez, acuérdese, no es solamente la iglesia militante, sino de la iglesia triunfante, la iglesia invisible, no hace parte de la iglesia invisible. Y se expone porque es su arrepentimiento o su falta de arrepentimiento, perdón. Entonces son cosas que hay que tener bien en cuenta en cuanto a esto. Quitar la Santa Cena a alguien, lo hacemos por amor para que no tome juicio de condenación, pero no estoy excomulgando a esa persona. Eso me pasó a mí con alguien que se fue a vivir con su novio y bueno, ella apareció en embarazo y yo hablé con ella de esa situación y se fue a vivir con el novio y pues el consejo que se le dio fueron dos cosas, pues si están enamorados, cásense como fruto del arrepentimiento, pero mientras que estén así, es mejor no tomar la Santa Cena. Y tiempo después yo escuché que estaban diciendo que yo la había excomulgado, pero no, eso fue una buena oportunidad para poder hablar de estos temas. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro y como consejeros sí que tenemos que tener eso en claro. Preguntas, comentarios finales. Muy bien. Gracias por estudiar, mis hermanos. Ya voy a mandar la siguiente lección para que la puedan leer. Entonces, espero que me manden. Yo sé que Julio ya me mandó la tarea 2, todavía me falta revisarla, pero El fin de mándeme la semana le tarea. mando la 3, pastor. Sí, sí, pues todavía tengo el puntico verde que no le he contestado porque tengo que revisar. Porque si lo abro, paso de largo. Sí, estoy esperando que varios me manden tareas para yo poderme sentar un buen rato a poder leer. Pastor, yo no sabía eso. Tengo que mandar La 2 y la la hoja. 3. Oh, Sí, ya, yo no he mandado ninguna, ni la 2 ni la 3. Yo creía que era exacto. la que dijo que la primera. No, la primera Mm, fue una actividad diferente, entonces mándeme la Ya, 2 y la 3 con las ya, notas que tomaron para ver ya, si, porque eso me sirve a mí si me daba a entender con las clases ya, pastor. y Y- también para darles algunas sugerencias a ustedes en sus respuestas
y también me sirve a mí para yo aprender más. Oye, y lo que yo he anotado también lo pongo, ¿no, pastor? Claro, sí, porque todo Ya. eso, la consejería es un tema muy amplio y espero que les esté ayudando a animarse para estos temas, cómo podemos ayudar a otros. Yo no le escuché eso, pastor, disculpe, que tenía que presentar las hojas, disculpe. No, tranquilo. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por llamarnos a ser tus hijos, por fortalecernos, por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de nosotros, y permite, Señor, que podamos vivir la verdadera paz que Cristo ganó para con nosotros. Padre Santo, oramos por nuestras familias. Tú sabes cuáles son nuestras tribulaciones. Oramos por si tenemos problemas económicos o problemas con los hijos o en el matrimonio, que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos. Pero también oramos para que nos mantengas en la fe. Oramos por la salud de Nati, que seas tú ayudándole, fortaleciéndola en estos momentos de dolencia física, como también por la salud de Camilo, para que también le ayudes y le fortalezcas. Bendito Padre, danos un buen descanso en esta noche y que el día de mañana vivamos solo para ti. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén, Gloria a tu amén. nombre, Señor. Gracias Amén. por estar acá. Muchas bendiciones. Gracias, Seguimos en hermanos. Gracias. Amén, contacto. pastor. Gracias, Bendiciones. pastor. Tengan Buenas bonita noche, noches. pastor. Que Bendiciones Dios a los bendiga. todos. Bendiciones. Bendiciones.